de este señor, que es Pedro Sánchez, del restaurante Bagá de Jaén. Hola. Y como Pedro sabe que venía a Salamanca, pues se ha traído un pinche salmantino, que es Carlos Hernández. Carlos ha estado trabajando en muchos sitios. Lo último que ha estado ha sido en Cataria, en Cádiz, y en primavera abre local en su pueblo, o sea, en esta ciudad, en Salamanca, que se va a llamar ¿cómo? Consentido. Consentido. Pues ya lo sabéis, a partir de la primavera estar atentos los salmantinos porque vais a tener local nuevo con pedazo de cocinero al frente. Poquita cosa. Poquita cosa. Ah. Bueno, Pura bellota. Pura bellota, bellotero pop. Bueno, y aquí tenemos a Pedro. Pedro hace una cocina en Bagá muy esencial, muy esquemática, de producto extraordinario, puro, casi tocado apenas. Y entre las cosas que hace son emulsiones con grasas y algunas de esas grasas ibéricas, porque al fin y al cabo Jaén está en Andalucía y en Andalucía se come mucho cerdo y mucho cerdo ibérico. Y yo ya no me enrollo más, Pedro, yo me quedo aquí de compañía tuya. Me ha dicho Pedro, oye, yo quiero que esto sea muy dinámico, los que quieran preguntar, que pregunten. Así que los que queráis, levantáis la mano cuando queráis, yo bajo el micrófono y lo hacemos así. Y ahora tú, Pedro, vete contando las cosas que nos vas a contar, los platos que traes y los trabajos que has hecho con las grasas del ibérico. Bueno, pues encantado, muchas gracias por traernos hasta aquí desde Jaén. Es una alegría estar en Salamanca, nunca la había conocido, nunca la conocía, nunca había estado aquí y me ha parecido preciosa. Dije junto con Mapi que parecía Baeza, pero en grande, una ciudad maravillosa. Y Renacimiento puro, las dos, Baeza y Salamanca. Pero me recordó la construcción y eso. Y venimos un poco a trabajar, ahí tienes, por ejemplo, que la gente verá de todo menos jamón, pero es jamón puro. Y con el jamón siempre nos pasa un poco como con el mundo taurino, con el mundo del flamenco. Parece que son cosas que no se pueden tocar, tradición es tradición. Que son tradiciones. ¿Qué va a hacer con el jamón? Con el jamón no se toca. Y bueno, entiendo el porqué también. Son cosas muy nuestras, son cosas muy puras. Es un alimento, un producto increíble. Pero sin embargo, luego cuando me puse un poco a mirar sobre el jamón ibérico, no sobre el cerdo ibérico en sí, o los productos del cerdo, me puse a mirar sobre el jamón ibérico y un poco pues no encontraba tampoco mucha información. En una cocina tradicional española es curioso que no exista el jamón ibérico como ingrediente. No suele verse, pues añadimos jamón ibérico. Porque el jamón se come como tal. Ya, pero bueno, el jamón, pero siempre yo he trabajado en restaurantes donde se cortaba jamón, había cortado el jamón y siempre decía, no me tires la corteza, no me tires no me tires la grasa, no me tires el hueso. Y existe como un mito de amarga, rancia, los caldos, no vale para cocinar. Y yo creo que no. O sea, que vamos a desterrar ese mito. Hay muchos mitos en cocina, tú conoces muchos como yo, pero yo creo que es un mito que no hace bien a la cocina. Creo que es un superproducto y creo que la grasa del jamón deberíamos de comercializarla. Ahora que se lleva mucho el vender con el jamón loncheado y se lonchean muchísimos jamones. Hoy mismo hemos ido a una persona cuando estaba justamente preparando el jamón, hemos dicho, ¿nos puedes guardar la grasa? Y ya iba a tirarla. Y yo creo que se pueden hacer multitud de elaboraciones, siendo inteligentes, claro, con sabor potente, pero también lo es el de la anchoa, también lo es el de muchísimos otros productos y sin embargo los cocinamos, ¿no? Y vamos pues a enseñar pues un poco de muestras y de cosas. Y luego Pedro es como Toño, que también ha traído para que probéis. Porque ha dicho, no solo vale contarlo, sino que también tienen que probarlo. Así que después habrá una pequeña degustación para que probéis algunas de las cosas que van a hacer. Hemos traído también una rareza, porque hablé con Carrasco, que me lo presentaste, con Tanacho, y hemos traído un lomo que está curando con botarga. Con la lomo. A ver, es que una de las cosas que hace Pedro, para que vosotros sepáis,
Él, por ejemplo, coge una perdiz y la cura con caviar. O sea, no se come el caviar con cucharadas, sino que pone la pechuguita de la perdiz, la envuelve en caviar y la cura con caviar. Que es un poco traído aquí, Sí, al final, un poco la misma idea con la botarga. Al final hablo con... La botarga, perdón, que por si hay alguien que no sabe, la botarga es la hueva de Mujol. Mujol ¿Qué pasa? salada. Que hay botargas que están... Hay diferentes curaciones de botarga y la botarga seca, muy seca, que ya se ha pasado un poco para consumirla, tiene un exceso de sal. Entonces la he utilizado como... Rayándola, la he utilizado como salazón, sustituyendo la sal. Se me ha subido un poco el tono, ahora la vamos a probar entre todos, pero está rica. Bueno, pero eso hay un experimento que estás haciendo. Y luego veis aquí que tenemos, por ejemplo, grasa, pertenece al mismo jamón. O sea, no es... O sea, todo esto, no es de un mismo jamón. El mismo jamón, no un jamón diferente, pero aquí... Carlos siempre me decía que hay diferentes, que el jamón tiene partes diferentes de grasa, partes diferentes de proteína, y luego me hablaba siempre del 75%, del 90%, siempre hablo mucho con él del tema del jamón, y que él quiero que explique un poco el... Bueno, pues yo ya os dejo a vosotros ahí trabajar y yo me retiro y si me necesitáis aquí estoy. Vale. Bueno, pues me vuelvo a presentar, ahora sí me presento yo. Bueno, soy Carlos Hernández. Al final soy salmantino y, joder, a mucha honra, me fui con 18 años a conocer la culinaria de otras tierras, ¿no? A conocer la culinaria de Euskadi, a conocer la culinaria de Girona, a conocer la culinaria de Madrid, a conocer la culinaria de Andalucía, a conocer las gentes, el entorno y, joder, qué alegría, pero lo que de verdad tenía ganas y lo que necesitaba era volver a mi tierra, volver a Salamanca. Así que, bueno, di el paso y ahora me vuelvo a mi tierra a trabajar y a desnudar lo que yo creo que es el entorno salmantino, que hay mucho por hacer y que, bueno, gracias también a Gastroactitud, porque este evento, este foro, pone un poco en valor el jamón a nivel internacional, que ya lo está, pero detrás de esto, o sea, hay mucho más, como dice Pedrito, que no solo es el jamón, ¿no? Detrás del propio ibérico hay pues muchas cosas interesantes, como por ejemplo 50%, 75%, 100% ibérico, nos dará unos matices, unas cantidades de grasa para curar, para trabajar esos curados, para luego hacer emulsiones. Bueno, al final la importancia del producto es lo que nos atañe, ¿no? Vamos a hacer una serie de emulsiones poniendo en valor la grasa con más o menos infiltración, la grasa que tenga más o menos rancio, la importancia del rancio sutil y a partir de ahí, bueno, pues haremos diferentes emulsiones, ¿vale? Nosotros voy a empezar, si os parece, ¿vale? Si quieres tú empezar hablando de... Mira, os traigo grasa de jamón. ¿Vale? Todos los elementos que os enseño llevan grasa de jamón, los traigo envasados al vacío. Uno de los problemas más grandes que tiene el jamón o cualquier producto curado o que está subido en sal es que a la hora de cocinarlo se nos sube de sal y nos arruina casi todo, ¿no? Hay que saber tratar las cosas. Por ejemplo, cuando decimos que un hueso de jamón ibérico no vale para hacer caldo, porque tiene un sabor rancio y eso, lo único que hacemos es caldarlo. Lo he oído ya esta mañana a los hermanos Torres y a algunos más. Escaldamos 2 o 3 veces, dependiendo de para qué queramos utilizarlo, y lo utilizamos, ¿vale? Nos va a dar un sabor rico a bellota. Nosotros somos, por ejemplo, yo soy de los que dice que cuando prueba cocido y cuando voy y pruebo platos tradicionales, que me encanta el cocido y eso, soy de los que piensa que, por ejemplo, está sobrevalorada la carne de un cocido, una carne que está sobrecocida, que la dejamos seca, que ya ha soltado todos los jugos en un caldo, y estamos todos esperando la pringada con los ojos así abiertos, me parece un poco absurdo. A mí me encanta la berza, la judía verde, el puerro, la patata, el apio, la zanahoria, la calabaza en un cocido, me parece mucho más interesante que la carne.
No sé si alguno me dice, pues a mí me gusta más la morcilla, el chorizo y la carne, pero a mí me gustan muchísimo más las verduras. El 80% de los platos que ponemos en Bagá son el ingrediente principal es verdura, pero nosotros no nos negamos nunca a utilizar la proteína animal y sobre todo la grasa carente en muchas de ellas. Por ejemplo, aquí os traigo un aceite de jamón. Nosotros cogemos el tocino bien limpio, sin la parte esta amarillenta que veis, que sí nos puede dar un poco más de tonos añejos, de una curación extrema y eso. Y esta grasa, pues la utilizamos en Bagá para iniciar fondos de verduras. Por ejemplo, hacemos un fondo de raíz de apio, del apio bola, para hacer un tatín de apio y arrancamos con él. En casa, a mí me gusta, cuando hago platos con alcachofas, me gusta utilizar, porque al final comemos alcachofas con jamón y cuando no pillas el trozo, la lonchita de jamón, no estás comiendo alcachofas con jamón, se la está comiendo el de al lado. Ya no estás contento. ¿Vale? Pero es una grasa súper chula. Traigo una mantequilla con grasa de jamón y oloroso. También le meto a veces palo cortado, amontillado. Os voy a dar para que la probéis ahora después. Emulsiona, simplemente cocinar. No, yo la cocino al vacío, pero también cogemos la grasa, las partes más blancas, más nobles de la grasa del jamón ibérico, las dejamos que suden un poco en un cazo. No quiero que os quedéis con una receta solo, ¿vale? Quiero que os quedéis con ideas. Añadimos un poquito de palo cortado, evaporamos y le metemos daditos de buena mantequilla. Y vemos cómo va emulsionando. Le metemos un poquito de caldo, un caldo a base de jamón, gallina, y nos sale una salsa, un fondo súper chulo. Yo, por ejemplo, lo utilizo para hacer unos riñones de cabrito al jerez. Lo utilizo para confitar una ostra. El lácteo de jamón que vamos a calentar ahora, que vaya a probar, caliéntame este, por favor. Es un lácteo que hacemos a base de grasa de jamón y proteína de jamón, carne de jamón, y lo hacemos a muy baja temperatura, como si estuviéramos haciendo un dulce de leche, evaporando poco a poco y sacándole esa grasa y esa proteína durante unas 6-8 horas, aunque a mí no me gusta, Carlos se mete mucho conmigo, porque me gustan más los japoneses que los caldos reducidos y que las palizas que le metemos nosotros a los productos, que están bien. Pero yo soy mucho más de hacer caldos sutiles y rápidos, que no sean de cocción muy elevada. Pero bueno, ese lo hacemos a fuego muy lento. Y luego, simplemente colando y dejándolo reposar con cuidado de que no alcancen temperaturas muy altas, hacemos una emulsión que nos queda como si fuera una crema. Mirad la textura que tiene. O sea, es una pasada. Y es leche. O sea, si consiguen los argentinos con el azúcar y la leche hacer lo que hacen con su dulce de leche, nosotros lo conseguimos con el jamón y con leche. Dejamos cocinar a fuego muy lento, en casa a fuego muy lento, muy lento, muy lento, y luego colamos, turbinamos. Eso sí, si le damos una temperatura superior a 70-80 grados, se ve cómo se va cortando y se va desligando, porque la grasa del jamón está presente. Otra cosa que traigo por aquí, por ejemplo, el leche infusionada con grasa de jamón, ¿vale? Nos sirve para hacer las tonesas. Hacemos mayonesa y en vez de hacer una grasa, se podría hacer, pero me gusta menos que con él. Porque la grasa de jamón, el aceite de jamón me gusta para dar temperatura, ¿vale? Para confitar, para hacer una alcachofa, para confitar cualquier tipo de verdura, unos puerros para añadir, para empezar un arroz de ibéricos con alcachofa de jamón. Nos sirve para enriquecer mil cosas. Pero con la leche lo que hacemos nosotros es infusionamos leche con jamón, con la grasa de jamón, y le aportamos el sabor al jamón. Que no tenemos máquina de envasar al vacío y todo esto en casa, que entiendo que no se tenga. Fuego lento, un poco de grasa de jamón, un poco de leche, confitamos un poco, no hace falta reducir, no hace falta el tiempo que utilizamos para hacer el lácteo, y tenemos una leche con sabor a jamón. Probamos de sal siempre mucho cuidado con la sal, y lo que hacemos es una lastonesa montando con aceite. Nos sale chulísima. El tema de la mantequilla.
Hemos hecho mantequilla, la mantequilla está de jamón sin añadirle palo cortado. Hemos hecho holandesa, que ahora va a hacer Carlos también. Vamos a hacer una a base de reducciones sin leche y sin ningún tipo de añadido, sin mantequilla, sin nada, simplemente con la proteína del jamón, que está súper chulo, que nos ayuda muchísimo porque a nosotros cada vez más hay más alérgicos al tema de la lactosa, al tema de la proteína del huevo, y nos ayudan mucho a dar de comer cosas ricas sin utilizar. De hecho, cada vez tenemos más problemas con eso. Bueno, si quieres voy contando un poquito cómo lo hago y cómo lo hacemos. Lo que decía de la importancia de la grasa como desechos que se tiran en muchas casas, fábricas, que se podrían vender, sacar una rentabilidad, y aparte en la cocina hay que trabajarlas más, o deberíamos, bueno, por lo menos nosotros pensamos eso. Aquí traíamos, como os he dicho, la grasa muy cercana al jamón, la que tiene ese enraizado de proteína, que yo le digo que me recordaba, yo que vengo del mundo marino, cuando hablo del mero, el mero lo llaman el cochino del mar. El mero tiene un punto, cuando está en su momento, en primavera, tiene un punto de grasa que se enraiza en la aleta abdominal, que me recuerda mucho a esas partes muy cercanas del jarrete del jamón y del jarrete y demás, la parte grasa, donde se enrance esa proteína. Y nosotros hacíamos emulsiones allí en Cataria, en el restaurante donde vengo, con esa grasa del mero. Y bueno, al final, en casa, en Salamanca, aquí vamos a hacerlo con el jamón. Vale, partimos de una grasa, de un jamón ibérico de bellota, lo que decíamos, 75, 50 o 100, pues ahí nos dará más o menos grasa. ¿Vale? Lo vamos a partir de un 75% ibérico. ¿Vale? Vamos a partir de unos huesos, esos huesos que al final, en cualquier restaurante que se corta a cuchillo, o se tira o se hace caldo y punto, o poco más. Vamos a hacer como si hiciéramos un caldo, pero le vamos a añadir mucha grasa. Ojo ahora, el punto rancio de la grasa que usamos. Cuanto más rancio, pues es evidente que al final vamos a obtener una parte con más sabores, como dice, añejos, puntos duros, que nos van a ser interesantes o no, depende para qué final de esa emulsión, o sea, al final qué vayamos a utilizar, para qué vayamos a utilizar esa emulsión. Vamos a hacer una emulsión primero pura, ¿vale? Una emulsión que vamos a utilizarla de per se, vamos a utilizar poco rancio, un pelín de rancio. Bueno, pues sin más, hacemos un caldo, escaldamos 3 veces para evitar esos puntos de rancios elevados, esos puntos añejos, y empezamos un caldo normal con mucha grasa. Llegado a un punto en el que ya tenemos esa sapidez elevada de jamón, colamos, retiramos el caldo, dejamos bastante grasa y lo dejamos otra vez reducir colado. ¿Qué tenemos? Nos encontraremos con, bueno, el caldo. Si lo hemos hervido mucho estará turbio, ahora no nos interesa porque era simplemente para añadir un poquito a estas emulsiones para que no se nos corte. Si lo quisiéramos, eso es, más limpio, suave, suave, suave. Y luego nos encontramos, como he dicho, en el momento en el que lo colamos con la grasa, con mucha grasa, ¿vale?, cortada, y algo de proteína. Según se vaya reduciendo esa grasa, va a haber un momento en el que cuando esté hirviendo, ¿vale?, cuando esté hirviendo, vamos a encontrarnos con que casi va a empezar a ligar, ¿vale? Si lo varilláramos, empezaría a ligar, ¿vale? Ese punto de proteína que ha reducido en el caldo nos va a servir para estabilizar esa emulsión de esa cantidad de grasa que tiene un punto de sabor más o menos rancio. ¿Vale? Esto es poco rancio para hacer como una, en definitiva, al final vamos a llegar a una textura como una holandesa, sin huevo, sin leche, nada más que con la proteína del jamón y con la grasa del jamón. ¿Vale? Si esto nosotros lo varillamos, lo dejamos enfriar varillando, ¿vale?, nos encontramos con esa textura. Lo voy a colar. Vamos a colar. ¿Vale? Varillando. Bueno. Vale. Bueno, esto si lo varillamos ahora a esta temperatura, va bajando la temperatura, va continuando, va teniendo cada vez más textura. A unos 40 grados se podría servir, trabajándolo como una holandesa, pues acompañándola
mismamente con esa elaboración que hace Pedrito de esa presa ibérica, que, si no recuerdo mal, bueno, la pasan por una salmuera al 10%, luego lo pasan por una salazón, 2 horas, y acaba a 65 grados cocinada entera. Y nos da, pues además, un elemento como es la presa, que tiene un punto liviano, tiene grasa, tiene esa parte fundente, si es de bellota, que lo vamos a acompañar y le vamos a dar el sabor con esa reducción, esa emulsión. Si esa emulsión la hubiéramos reducido más y no hubiéramos la hubiéramos ligado en ese momento, nos da como una glasa, ¿vale? Una glasa de cerdo mucho más potente, con más densidad, que está ligada, pero es muy estable. Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de ahí? Un sinfín de elaboraciones, lo que dice Pedro, una holandesa, de verdad, partiendo con un punto rancio, un punto de jamón, una lactonesa con la proteína que sea, también el jamón. Podemos hacer una pincelada en un plato, ponerle por encima un buñuelo, una calabaza. Vamos a hablar también, ¿por qué no?, de la grasa del jamón y las verduras, de cómo hay esa amistad y hay que trabajarla más. Una glasa esta misma glasa, napando una calabaza, ¿vale? Puede ser un plato tranquilamente de Pedrito. Bueno, a sería de Pedrito. No, que lo importante es que abramos la mente y que utilicemos productos que son una maravilla. Yo no he entendido nunca, por ejemplo, que siempre que veo a Mugari, a la gente de Mugari, hablar de los tuétanos de jamón, cómo no se comercializa, al final lo abre y son mantequillas, yo lo utilizo para muchas cosas. Cómo no se enlatan como las latitas de caviar y se vende tuétano de jamón ibérico, porque me parece que es una bomba, una cosa única. Cómo no se vende o se comercializa la grasa del jamón ibérico loncheado, porque yo estoy seguro de que muchos cocineros, muchísima gente en casa, lo compraríamos porque me parece que es la mejor grasa que existe en el mundo. Siempre estamos buscando velos con papada y con lo que nos ofrecen, pero la del jamón me parece única. Y que le demos la cabeza, que me parece que es un producto único que tenemos que aprovechar. Lo que estáis probando no sé si os gusta o está rico o no está rico. Tenía que haber salido un poquito más caliente, pero las prisas y eso. Pero bueno, es lácteo de jamón de bellota que nosotros lo utilizamos mucho, lo hemos puesto hasta con caviar y lo ponemos con una presa curada, ¿vale?, de bellota. Y vamos a poner que prueben también el... Sí, no te preocupes. ¿Quieres cortarlo tú? Vale. Os voy a dar a probar en la prueba del lomo ibérico que nos dio Carrasco, para que lo probéis también con... Bueno, y también cómo las partes del descarte, o que antes eran, o que ahora hemos llegado a un momento, antiguamente se utilizaban hasta los andares del cerdo, se decía, pero hemos llegado en un momento en el que se ha dejado de utilizar, como nuestras abuelas hacían, determinadas elaboraciones o determinados curados con otras partes, como podría ser la lengua del cerdo, sí. Cómo trabajar la lengua curada o la lengua en fresco, o cómo aprovechar la poca grasa o el poco sabor o el sabor que tiene la lengua para hacer otra emulsión sutil. Hacemos también una nata doble, a imitación, vamos un poquito a partir de una lengua de cerdo ibérico, ¿vale?, de 75%. La hacemos primero la metemos en una salmuera del 10%, ¿vale?, durante 12 horas, de ahí la pasamos a una bolsa al vacío con nata y suave, 48 horas, lo que va a hacer es, aparte de cocinarla, va a ir soltando esa proteína suya, ese sabor, lo va a ir captando la grasa de la nata y también va a soltar un poco de la grasa que tiene la lengua. La lengua también tiene un poco de grasa a la parte final, que sería como nuestras amígdalas, pues eso también en los cerdos, sobre todo de 75-50, tiene más grasa, 75-100 tendrán más grasa y nos proporcionarán mucho más sabor y podemos hacer emulsiones estables a partir de esas grasas, que aunque sean pequeñas, nos proporcionan sutileza, nos proporcionan emulsiones elegantes, que van un poquito en
bueno, en la filosofía un poco de cómo hace Pedrito y cómo yo también me identifico con él en esas partes que podemos aprovechar para hacer emulsiones sutiles, ¿no? Pedrito, ¿cómo vas? Ya estoy. ¿Ya está? Si quieres seguir hablando, ya acabo de cortar yo. Vale, corta ese poco. Venga, que no te queda. preocupes. Bueno, os van a pasar también esa prueba que he hecho, que nunca la había hecho por primera vez, que es el lomo que nos mandó Carrasco, un lomo fresco de bellota, curado. Primero lo adobamos como adobáis aquí el lomo ibérico. Ahí estás haciendo la prueba esa, que decías que se te había ido un poco De botarga, se de subió, botarga. pero bueno, es la primera vez que lo hago, pero quería que probaran también el gusto y lo que se puede hacer ¿Cómo quizás se con las cura curaciones. con la hueva? A ver, yo no sé si tenéis alguna pregunta, si le queréis decir algo a Pedro. A ver, ¿por ahí algo que queráis contar, que queráis preguntar a alguien? Nada, todos callaos. Ah, si quieren hacer una pregunta. A ver, espera, que voy yo aquí con el mecanismo. ¿Le metes batidura a esto? ¿Perdona? Batidura. Batidora. Porque no como emulsión. Vale. Voy a tener una batidora. Bueno, en primer lugar, que lo que es increíble porque el sabor puro, concentración, es increíble, ¿no? El lácteo. Lácteo también, claro, obviamente. Yo te quería preguntar lo que hemos comentado antes, que es una pregunta muy bonita que has hecho. ¿Por qué el jamón, nuestro jamón español tan reconocido, no está en la cocina, tan reconocido en la cocina? Sí como ingrediente, sí como producto, pero quizá poco como ingrediente. ¿Por qué? Y con las posibilidades que tiene... Bueno, yo creo que porque es de esas cosas que denominamos intocables, como que lo que he dicho al principio un poco, de que el jamón es tan puro, un producto que tiene tanta alma, que tiene tanto, que a ver quién se atreve a tocarlo. Pero yo entiendo que el jamón, por ejemplo, a mí cuando me hablan de las mermas del jamón, de cuando se corta un jamón, y es un poco locura, ¿no? Pero ahí está el darle partido a muchas cosas. Los cocineros estamos locos por descubrir productos nuevos, por utilizar cosas nuevas, y hay veces productos que están ya, pero que no se le saca el partido que tiene. Sacarle, por ejemplo, lo que hemos hablado, el tuétano, no para asar el tuétano de un jamón de bellota, por ejemplo, es manteca. Yo he sacado mucho y es mantequilla. Enlatar eso, por ejemplo, y comercializarlo es puro sabor a jamón. Y además es una cosa, me parece que única. No sé, la utilización de la grasa es recortarle las mermas, pero no por manía y por necesidad, es porque verdaderamente merece la pena. Por ejemplo, aquí ha emulsionado... Chicos, os quedan 5 minutos. Vale, le voy a dar a probar también la mantequilla de Montilla. Desenrollamos un poco. Y de jamón ibérico. Yo lo siento. ¿Puedo Yo darle no- a probar? Después de dar a probar... ¿Dónde Oye, está pero, mi chico? pero Mi chico. ¿tú qué te crees? ¿Que esto es una demostración o un catering? Dile que me traigan los cacharricos hondos. Ahora aquí le entra el gustillo y dice, no, que ¿Eh? les quiero ¿Soy dar yo? a probar más. Como, Pero les ha, mirad, por ejemplo- como les ha gustado todo lo que les has dado, has dicho, yo Huele. sigo. Y nos hemos frenado, que íbamos a dar de rico probar más huele. cosas. Vaya a probar una mantequilla y os dejo tranquilo. Que se nos iba las manos. El lomo, ¿qué tal? Muy subido de marino, ¿verdad? Nada, ahí te dicen que 10. Te Bueno, están está diciendo. rico, porque está muy rico, pero está un poco subido marino. Tiene el punto de la botarga. Vale, porque no le he dado tanta curación como se le suele dar a lo mejor a los... Bueno, sí, también. Pero una super salsa, una super crema, supersalsa. tanto fría caliente. Más que nada porque la sal se va enseguida, la potencia está buenísima, pero hay que ser muy ecuánima con las cantidades que gastas, porque la potencia que tiene la grasa de jamón es salvaje. Bueno, es utilizar, pero encima es que la hacemos barata. Porque estamos utilizando un producto que No, es súper potente, que utilizamos poca cantidad para infusionar 2 litros de leche y es barato. Lo que no podemos utilizar. Pero bueno, al final también el cocinero debe ser elegante y debe de probar y debe de saber cómo sacar el partido a una grasa que tiramos. Pero que de ahí que salga esa
leche tan refinada es maestría. Sí. Esta crema, por ejemplo, la mantequilla esta de jamón ibérico con ostras, vi a José Carlos hace poco poner que la ostra con la grasa tocino del jamón es increíble. Claro que es increíble. Hay productos que son, pero es que no utilizamos la grasa. Siempre ha ido a la basura. Yo tengo que hacer una pregunta a la fuerza. Yo siento verdadera debilidad por tu trabajo. Es decir, estoy enamorado de Bagá y de todo lo que estás haciendo. ¿Cómo deberías explicarnos? Haz un ejercicio de reflexión y sé sincero. ¿Cómo consigues componer tus platos? ¿Cómo con tan pocos ingredientes expresar tanto y levantar al comensal del asiento? Por lo menos a mí. Lo has hecho varias veces, que te llamé, te insulté varias veces. Digo, ¿pero cómo consigues hacer, pedazo de cabrón, cómo consigues hacer este plato con tan pocos ingredientes? ¿Cuál es tu manera, tu método creativo? Que no lo tienes. Es instinto. No, siempre digo que nos invade muchísima ahora recibimos demasiada información, tanto redes sociales, Instagram, Twitter. No te hace falta ir a ver a Sategui para saber lo que hace o lo que hacen en Noma o en Londres o en Italia. Recibimos demasiada información y creo que nos quita personalidad. Luego está el aporte me parece que la técnica es lo más sobrevalorado en la hora en el mundo de la cocina. Siempre nos ha puesto de pie la cocina por culpa de Ferran también, ¿no? Y a mí también me ponía de pie y me sigue poniendo. Pero creo que la técnica debe de estar para ayudar al cocinero a conseguir algo. Pero al final lo importante es la elegancia, el sabor. Son cosas que no se aprenden. Y al final es el gusto, el sacarle... Yo me fijo en un jamón de bellota, en una grasa, porque necesito sabor. Y no me fijo en otros productos que no la tienen. Si se da cuenta, mis productos fetiches son productos muy cañeros, productos que tienen mucho sabor, pero luego yo ya los rebajo y le busco un cierto tipo de elegancia. Y luego, al final, que esté rico. Me parece primordial. Aunque hayan estado antes los de Mugari aquí. Que lo admiro, son mi ídolo. Pero bueno, se basa en eso y sobre todo en ser feliz y en ser un poco diferente, pero sin obligarte a hacerlo. ¿Me llenáis esto, por favor, para que prueben la mantequilla? Es que no quiero que se vayan sin probar la mantequilla. Oye, ¿Alguien no ha probado el lácteo de jamón y quiere probarlo? Yo ya vengo a echaros, seriamente. Vale, ahora os doy. Porque es que además tenemos que montar aquí ahora 6 sillones para la mesa redonda. Entonces necesitamos aquí un momento de acción. Bueno, que cocinéis con grasa de jamón, que se puede hacer 1000 cosas, que podéis derretir, coger y derretir esta grasa, por ejemplo, para hacer unas croquetas, para hacer una bechamel y empezar a hacer la bechamel. Me parece magnífico. Haceros una grasita antes de tirar el jamón, la grasa esa de jamón, hacéis una grasita con aceite o dejáis que se vaya derritiendo o la congeláis. Y cuando vayáis a hacer una alcachofa, la utilicéis para echarte una alcachofa, para hacer una menestra, para hacer una bechamel, para lo que queráis. Yo ya te he cogido Esa es la mantequilla, trucos. La mantequilla de amontillado, jamón. Porque eso de arrancar un arroz con la grasita de jamón también me parece una buenísima idea. Pero para 1000 cosas, o sea, arrancar un guiso, unas patatas, lo que sea, con grasa de jamón dejáis su... Y además no se le va, el que se sigue manteniendo en la olla. Bueno, pues yo creo que antes de que os pongáis a comer, vamos a darle un aplauso a Pedro Sánchez de Bagá. Muchísimas gracias, Pedro, por haber estado aquí y por habernos enseñado a cocinar con grasa de jamón. Y muchas que tenéis gracias. Que ir a ver a Carlos cuando abra. Bueno, pero cuando abra, iremos todos al consentido Eso, a ver a Carlos. Tenéis un portento aquí. Poca cosa, pero bueno, poco a poco. Bueno, muchas gracias a todos. Una pregunta. A ver, aquí, una espontánea. Trabajar con la grasa de jamón es un poco como la manteca, tiene un punto de fusión más bajo, se quema. ¿Hay algún problema con eso o no? ¿O se trata igual que un aceite? Sí. Todas las grasas al final se queman y luego todas las grasas se cortan en un medio. Sí, por ejemplo, cuando hacemos una holandesa en mantequilla, pero cuando hacemos
mayonesa y le damos un poco de calor, se corta. Hay que tener siempre mucho cuidado y un equilibrio siempre de líquido, de visión y de temperatura. Cualquier tipo de elaboración que hagamos con la grasa de jamón y pase los 80-90 grados se va a cortar. Pero lo mismo pasa con el huevo, pasa con la mantequilla, pasa con cualquier elemento graso. No es un aceite vegetal, pero bueno, nos ayuda. Yo vengo de Jaén y allí la grasa, la mejor grasa que tenemos del mundo no es esta, es la del aceite de oliva. Pero trabajamos con ella. ¿Qué pasa? Que cuando le subes de temperatura también a un aceite de oliva virgen extra también pierde las cualidades, también actúa de una manera diferente. Pero lo importante es mirar siempre la temperatura, es muy importante. Siempre. ¿Está rica la mantequilla? Está muy buena. Eso le ponéis una ostra y un poco de caviar y alucináis. Y El caviar que no falte. Por eso se levanta José Carlos de la silla. Eso es. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.